Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Es un gusto nuevamente poder estar a través de las pantallas de este canal en este programa La Mujer de Hoy. Tengan todos ustedes o todas ustedes un bonito día, un bendecido martes y que la alegría de poder escuchar y sintonizarse a este programa especial, no solo para la mujer, sino para el caballero que también escucha, porque creo que en todos está la necesidad de poder aprender más de la palabra de nuestro Señor y sobre todo pues ser edificados y bendecidos. Esta mañana pues tiene a bien acompañarme hermana Mimi le decimos cariñosamente, pero ella es hermana Noemí Córdoba. Gracias hermana Mimi por aceptar la invitación a este programa. Sea usted bienvenida a este programa La Mujer de Hoy y pues la dejo en el uso de la palabra. Gracias, hermanita Marisol. Muy buen día. Es para mí un privilegio, realmente una alegría enorme esta invitación. Gracias por hacerme parte de, y a ustedes, amigos y hermanos televidentes, bienvenidos a este su programa. Espero que podamos compartir este tema con bastante sabiduría de parte de Dios y que sea de provecho para todos, realmente para nosotras mismas. Así es un tema muy muy importante y ante todo, hermanita Marisol, que es algo que vivimos frecuentemente. Así es, hermana Mimi. Muchas gracias. Esperamos que por favor ustedes estén al pendiente de este programa. Estamos en el canal de La Nueva Familia y estamos en las redes, estamos por Facebook Live. Entonces, créame que es un privilegio poder llegar hasta sus hogares, hasta su negocio, hasta su trabajo, en el área donde usted se encuentra, para poder ser de bendición a su vida. Y pues como decía hermana Mimi, también es de bendición a nuestra vida poder estar acá y poder compartir con ustedes. El tema de hoy es: el milagro está en ti. Así que hoy vamos a tener un tema muy bonito, muy importante para nuestras vidas, y no vamos a seguir sin antes hacer una oración para poner en las manos de nuestro Dios este programa, que podamos ser de bendición con hermana Mimi para sus vidas. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hablar con Dios. Amado Padre Celestial, gracias por esta mañana que hoy nos permite, Señor, reunirnos. Gracias porque a través de los medios, Señor, y de estas estrategias, Señor, tu palabra, Señor, se difunde y tu palabra llega, Señor. Hoy te pido, mi Dios bendito, que bendigas a cada persona, Señor, que hoy nos ve en este momento y los que nos verán, Señor, posterior. Que tu palabra de esperanza llegue, Señor, hasta ellos. Señor bendito, ayúdanos a hablar con entendimiento, Señor, con sabiduría, para que aquel, Señor, que esté necesitado, Señor, de emprender en este tema, Señor, lo puedan hacer, Señor, con facilidad, porque somos guiados por ti. Gracias, Señor. Bendice este programa, Señor. Bendice a todos los que hacen posible este programa. Y gracias nuevamente, Señor, que todo sea para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces vamos a regresar después de un pequeño corte. Recuerde que el tema de hoy es: el milagro está en ti. Así que después de este corte regresamos para poder dar desarrollo a este tema. Por favor, regresen y quédense con nosotros. Nueva Familia Televisión. Fue por tu gracia, mi Señor, que ahora tengo salvación. Eternamente gracias, tú eres fiel por siempre, mi Señor. Grande es tu gracia, Dios. Fue por tu gracia, mi Señor, que ahora tengo salvación.
eternamente. Gracias, tú eres fiel por siempre, mi Señor. Grande es tu gracia, Dios. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui siendo más, hoy miro yo, perdido y él me halló. Por tu gracia, mi Señor, que ahora tengo salvación. Eternamente gracias, tú eres fiel por siempre, mi Señor. Grande es tu gracia, por tu gracia, mi Señor, que ahora tengo salvación. Eternamente gracias, tú eres fiel por siempre, mi Señor. Grande es tu gracia, Dios. Grande es tu gracia, Dios. Grande es tu gracia, Dios. Siembra, cosecha, con amor. Para ofrendas y donaciones en nuestra cuenta en Ban Rural número 3-432-03792-2 a nombre de Canal Nueva Familia. Y regresamos a nuestro programa La Mujer de Hoy con este tema especial que es El milagro está en ti. Y para eso, hermana Mimi, yo quisiera que viéramos una pequeña, un pequeño concepto acerca de lo que es la palabra milagro. Así que ahí donde usted está, por favor, ponga atención acerca de la palabra milagro. El concepto de esa palabra es suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Otro concepto es un suceso extraordinario que provoca admiración o sorpresa. Hermana Mimi, ¿qué es para usted la palabra milagro? ¿Qué encaja esa palabra para usted? Bueno, la palabra milagro, y porque todos hemos sido parte de un milagro, todos somos parte de milagros, es esa sorpresa, es esa alegría inexplicable al recibir algo que usted anhelaba, estaba anhelando o estaba necesitando. Algo que sucede de una forma inexplicable, algo de que simplemente pasa y que pues como hijos de Dios, como hijas de Dios, sabemos que solo puede venir de un Dios que es todopoderoso. Amén, así es. La palabra milagro para nosotros
que somos nuevas criaturas en Cristo, ¿verdad? Que recibimos ese es un milagro. Amén. Es el milagro más hermoso que usted y yo y que ustedes que están ahí atrás de esas pantallas pueden tener, el milagro de la salvación. Amén. Es un regalo maravilloso. Un milagro es un regalo también, hermana Mimi. Un milagro es algo que uno no se espera. Y realmente, hermana Mimi, lo tenemos todos los días. Así es. El milagro de la vida. Abrimos nuestros ojos, respiramos un nuevo aire, podemos ver la luz del sol. Para los que madrugan no ven la luz del sol, pero conforme va pasando el tiempo, pues ya van viendo ese sol radiante. Ese es un milagro. El milagro de poder recibir la comida en nuestra mesa, ¿verdad, hermana? El poder trabajar, el poder movernos. Creo que todos los días Dios nos sorprende con un regalo momento a momento, hermana Amén. Mimi. Así es. Y para eso hoy vamos a hablar acerca de el milagro, que cómo puede ocasionarse, cómo se puede mover a través de nuestras manos. Por eso el tema es: el milagro está en ti, cómo nosotros también podemos ser parte de provocar ese milagro. Y para eso vamos a tener lectura en Segunda de Reyes. Hermana Mimi, si fuera usted tan amable de compartirnos la lectura en esta mañana. Amén. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 4 y los versículos 1 y 2. Amén. Usted tiene su Biblia y búsquela, porque a medida que usted escucha, pero que también lee, fija más rápido la percepción de la palabra. Amén. Amén. Bueno, la palabra del Señor dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. En el 2 dice: y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Amén. Amén. Así es. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de esta mujer que llega a enviudar. Y no solo se queda sola, sin la presencia de su esposo, sino sumado a eso una cantidad de deudas, porque dice que la deja endeudada. Y la mujer, en pago de la deuda, si yo trato la manera de comprender esa lectura, es que le quieren quitar a sus hijos, me imagino, para que los hijos paguen con trabajo la deuda que le queda a esta mujer viuda. Cuando ella se acerca a Eliseo, ella no le dice que quiere que le ayude a pagar las deudas, ¿verdad? O que le ayude a mantenerla por ser una mujer viuda, sino llega solo a decirle cómo está su vida en ese momento, cómo está su crisis en ese momento. Y algo muy bonito, hermana Mimi, es como él le dice que pues no puede hacer nada más que solo que él le diga qué recursos tiene en su casa, porque eso es lo que él le pregunta a la larga, ¿verdad? ¿Qué recursos tiene ella en casa? ¿Y qué le contesta ella, hermana Mimi? Pues le dice: ninguna cosa tengo en casa, ¿verdad? Sino una vasija de aceite. Hermana Mimi, ¿y usted sabe qué sigue de eso? ¿Cuál es la reflexión? O sea, ¿qué es eso bonito que sucede en ese tiempo, en ese momento, cuando ella le dice que solo tiene una vasija de aceite? Así es. Pues el profeta, ¿verdad?, ve una oportunidad, ve el instrumento con el cual ella puede salir adelante, y pues le manda a que preste más vasijas y que le pida a sus vecinos las vasijas, y entonces el aceite empieza a ser abundante. Empieza a abundar, y a medida que ella llena, ya cuando tiene todo lleno, yo me imagino ese lugar, no sé cómo colaboraron los vecinos y los amigos, ¿verdad? Y a manera de tener esas vasijas, y cuando ya estaba ya sin nada, pues ¿y ahora qué hago? Ya tengo aquí parte, ¿y ahora qué hago? Pues es una cosa tan bonita, porque ya con el aceite, pues me imagino que lo vende. Así es. Le empieza a vender, y es ahí donde ella empieza a ver el beneficio de cómo Dios obró un milagro en su vida. Mi pregunta es, hermana Mimi, ¿qué recursos tenemos nosotros? ¿Qué recursos tiene usted? Si hablamos en lo económico,
todos pasamos por situaciones difíciles económicamente hablando, ¿verdad? Amén. Entonces, probablemente hoy hay una persona que le ha tocado que quedarse sola también, y no precisamente porque el esposo murió, sino porque simple y sencillamente pues el matrimonio se disolvió y pues no todos los hombres, no todos los ex esposos son personas responsables, ¿verdad? Sino que tienden a dejar a la esposa con los hijos y pues uno se queda tronándose los dedos. ¿Qué voy a hacer para alimentar a mis hijos? Así Pero es. ¿qué recursos hay en casa? ¿Qué recursos tiene usted en sus manos para poder salir adelante y echarle ganas? Y como dijo mi nena, dice, para atrás ni para recoger impulso, ni para atrás, solo los cangrejos creo que van. Pero nosotros no, nosotros somos hijos de Dios y tenemos lo necesario, los recursos necesarios para poder salir adelante y salir victoriosos de una situación como la que la viuda estaba pasando. Amén, hermana, y recordemos, ¿verdad?, de que entre estos recursos, si no hablamos de recursos materiales, hablamos también de esos recursos espirituales. Y vemos en esta viuda que, a pesar de que no veía qué era lo que tenía, fue obediente a lo que el profeta le dijo que hiciera. Tuvo fe. Entonces nos empezó, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Lo hago? No? Y una disposición de momento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo provocaremos nuestros milagros? Primero con la fe. Es un instrumento, es una herramienta que no nos debe de faltar. Porque aunque tengamos una deuda, aunque tengamos un enfermo, aunque tengamos la necesidad que tengamos, lo primordial, tiene que saber que hay fe, y no a la fe que uno se imagina, ¿verdad? Una fe es así, yo tengo fe, pero por dentro me estoy muriendo de dudas, por dentro estoy batallando conmigo misma, si sí o si no. No, fe, creerle a Dios. Creerle a Dios, es algo bien importante, hermana Mimi. Bonitas palabras. Eso es muy importante. Si yo tengo fe de que algo va a suceder, no puedo estar en mi interior, ¿será que va a suceder? ¿Será que va a venir? ¿Será que va a pasar? Pues yo tengo que creer que eso va a pasar. Y algo bien especial, hermana Mimi, y es algo que no sé si le pasa a ustedes que están en casa, es cuando estamos con la convicción de que ¿qué es la fe? Dice, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de algo que se espera, algo que no se ve, algo que no se tiene, y esa fe es la que agrada a Dios. Así es. Dice, tenemos que originar milagros con acciones de fe. Muchas veces acciones locas, dice, desesperadas, con acciones que van más allá de nuestra lógica, pero es el trato de Dios. La lógica de Dios no es la lógica de nosotros, porque tampoco los tiempos de Dios son los tiempos nuestros, ¿verdad? Son dos cosas bien importantes que para poder nosotros provocar un milagro, tenemos que tener en la certeza eso de la fe, de esperar algo que nosotros lo creemos imposible, pero sabemos que en Dios todo es posible. Sí, y algo muy importante es que sea alineado a la voluntad de Dios, hermano. Muy importante, porque a veces pedimos milagros. Así es. Necesitamos milagros según nosotros, necesitamos el milagro. Y a veces somos imprudentes porque creemos tener fe, pero es una fe imprudente. Así es. ¿Verdad? Y entonces, lejos de alcanzar con bendición un milagro, provocar ese milagro, queremos darle una ayudadita a Dios, ¿verdad? Y nos metemos a situaciones donde Él no nos ha indicado. Entonces también la paciencia y el escuchar, como decía al inicio, la obediencia a lo que Dios nos manda, a los pasos que Él nos manda hacer para provocar ese milagro, ¿verdad? Para alcanzarlo. Pienso yo que son
instrumentos o beneficios que nosotros debiéramos de tomar. La viuda fue paso a paso. Paso a paso. Primero, acercarse a la persona correcta a contarle su necesidad. ¿Sí? Fue con la persona correcta. Y nosotros tenemos la bendición de tener acceso al trono de la gracia. Acercarnos para alcanzar un oportuno socorro. Es una bendición como hijos de Dios, ¿verdad? Y entonces ahí se nos va a dar el consejo y los pasos a pasos. ¿Qué le parece? Eso es bastante importante. Creo que no por algo dice que uno de los mejores lugares a dónde ir cuando estamos en medio de una situación o donde simple y sencillamente tenemos que tomar una decisión. Primero que nada es doblar nuestras rodillas, ¿no? Porque creo que nuestra persona correcta, nuestra persona es Dios, ¿verdad, hermana? El Señor va a hablar a nuestra vida de manera distinta por medio de su palabra, porque ese es el segundo lugar a donde debemos correr, es a la palabra del Señor, es decir, Señor, queremos que nos hables hoy para saber, para entender cómo es que va a suceder este milagro. Lo buscamos a Él en oración y lo buscamos en su palabra, porque es ahí donde vamos a encontrar las herramientas también para poder propiciar ese milagro que nosotros necesitamos. Entender, dice, mientras Dios todo lo sabe, nosotros no sabemos nada. Dios es un Dios incomprensible en sí mismo, pero nos ha dado principios para hacer bajar su gloria aquí en la tierra. Amén, qué hermoso. Dios está en medio de nosotros. Tenemos algo que Dios nos ha dado. ¿Qué será? Hermana, ¿qué le ha dado Dios a usted? Me ha dado la vida. Amén. Y en la vida, y me ha dado vida en abundancia, aún en esta tierra, porque el que haya fijado sus ojos en mi persona y me haya llamado por nombre, ese es un milagro inexplicable, un milagro a mi vida el más valioso, ¿me entiende? Porque con ello ha venido otros y otros y otros y otros, y no hablemos, hermanita, de los milagros materiales, de los milagros pues que el Señor sabe que en esta tierra necesitamos acceder, ¿verdad? Para que otros crean también en Él. Así es, Dios ha puesto en nosotros un carácter, Dios ha puesto en nosotros un talento, Dios ha puesto en nosotros un don, que sin duda alguna eso ha sido de bendición a nuestra vida para poder hacer esto, para poder propiciar cada milagro que Dios hace en nuestra vida. Necesitamos de un carácter, necesitamos de talentos, necesitamos de don, y Dios es tan bueno que Él sabe qué es lo que necesita hermana Mimi y qué es lo que necesito yo, qué es lo que necesita usted. Solo que a veces nosotros no tenemos en claro qué nos ha dado Dios. A veces no nos damos cuenta. Tenemos la mesa servida con todas esas bendiciones y no nos damos cuenta. Entonces, acerquémonos al trono de la gracia y digámosle al Señor, Señor, si tú has puesto un talento en mí, ¿cuál es ese talento? Si tú has puesto un don en mí, ¿cuál es ese don? Haz que mi carácter se desarrolle de tal manera que yo pueda ser quien tú quieres que yo sea, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, para que yo pueda reconocer día a día el milagro que tú estás haciendo en mi vida. Hermanos, hermanas, a veces solo con el simple hecho pareciera que no, pero a veces nos encontramos ante situaciones en la vida que necesitamos de una sonrisa, que el sonreír es un milagro en nuestra vida. Así es. Ser felices es un milagro. A veces todo se nos va de las manos y creemos que nuestra vida se está apagando poco a poco y necesitamos ese milagro del gozo, porque la alegría dice que no es permanente, mas el gozo lo es. Necesitamos el gozo del Señor día a día, mañana a mañana, para poder darnos cuenta. Hay algo bien especial que yo leí hace poco, hermana Mimi, es que todos los días nos debemos de enamorar de las bendiciones que Dios nos da.
de verlas con alegría, de verlas con admiración, no de, hoy me dio Dios otro día, pues ahí vamos. Me voy a ir a trabajar otro día, ahí vamos. No lo vemos con ese amor, con esa pasión. ¡Wow! Hoy tenemos otro día. Y empezamos a olvidar y vemos como que ya no es un regalo el que Dios nos da, sino como que ya fuera su obligación tenernos vivos día a día. No debemos desestimar nunca lo que tenemos en nuestras manos. Amén. ¿Qué tiene usted en sus manos? ¿Qué tengo yo en mis manos? ¿Qué tiene usted en sus manos para poder propiciar el milagro de Dios en su vida? Dice, a esta mujer se le había muerto el marido. Era estudiante de la escuela de los profetas de Eliseo y había dejado a ella y la había dejado con deudas, lo que estábamos hablando. Ella era viuda, pobre, endeudada, pero en el reino de Dios nuestras condiciones son reales, pero no finales. ¡Qué hermoso! Es algo tan maravilloso. Eso es algo tan hermoso. Y lo voy a volver a leer porque dice, ella era viuda, pobre, endeudada. Pero en el reino de Dios nuestras condiciones son reales, pero no finales. Amén. Amén. Anímese, hermano, anímese, hermana, que está ahí, que está angustiado su corazón, está con la expectativa de qué hacer, porque créame, hermanita, muchas veces hasta se le pierde el sabor a la vida por ese milagro que estamos pidiendo y que no llega en el tiempo que nosotros queremos. Así es. Miren, nosotros podemos pensar que estamos pasando un tiempo de enfermedad y que todo el tiempo vamos a vivir así. No es así. No es así. Alguien dice que nosotros los cristianos evangélicos somos locos, nos tildan de locos, por eso dice acá, a veces actuamos con locura desordenada y que nadie nos entiende, porque vamos aprendiendo en el transcurso de nuestro caminar que en todo momento debemos de ser agradecidos. Así es. Y es como Job, le dice, ¿por qué no maldices a tu Dios? Le dicen a Job en aquel momento cuando él está pasando por toda esa tribulación. Pero no, pues Job decide amar a Dios y seguir honrando a Dios sobre todas las cosas, a pesar de las pérdidas que tuvo. Yo hoy le digo a usted, en el momento de enfermedad, levante sus manos y agradezca a Dios. En el momento de tribulación, levante sus manos y dele gracias a Dios, como lo hizo Pablo y Silas, ¿verdad? En aquella cárcel, ellos estaban guardados de su libertad y sin embargo, ellos ahí en esa cárcel adoraban y alababan el nombre de Dios. A mí me gusta mucho esa alabanza. Hay un canto que dice que Pablo y Silas están y dicen, pero yo alabaré al Señor, no importa lo que venga mañana. O lo que tengas para mí, dice, yo te alabaré, Señor. Y yo digo, yo me imagino a esos dos hombres ahí, hermana, guardados y todo, levantando sus manos, tal vez con grietas, no sé. Yo digo, qué cosa tan hermosa. ¿Qué es tan difícil para nosotros no levantar las manos y ser agradecidos con Dios, alabar el nombre de Dios en medio de la tribulación? No hay cosa que nos dé la paz y nos dé la bendición. Es ese momento de levantar las manos y abrir nuestros labios y entonar alabanza al Señor, darle nuestra mejor adoración. Las cosas se hacen más chiquitas en ese momento, hermana Mimi. Amén. Sí, algo muy, muy importante y tómelo en cuenta porque se nos está dando una herramienta en este instante. Porque usted estará pensando, bueno, yo estoy en cama, yo no puedo ir a pedir vasijas y ponerme a llenar, no soporto estar parado. Usted está pasando ese proceso de enfermedad, estar en cama, estoy en un hospital, ¿cómo voy a tener aquí ese acceso, esos instrumentos? Pues, hermanita, nos acaba de dar uno, y es la oración. Esa oración en la que usted, ¿qué necesita? ¿Qué necesita en esa oración? Derramar su alma al Altísimo. Derramarse, y sabe, hermana, viene como una paz interior, viene y como se dice, las cosas se hacen más pequeñas, pero es aún viene una fe más resistente, más fuerte, porque viene una comunión con Dios.
y entonces viene el verdadero gozo. En que lo que no importa ya, Señor, lo que suceda, si lo que suceda no importa, porque sé que tú estás aquí. Viene esa seguridad a nuestra vida. Así es, hermana Mimi. Algo que tenemos que tener en la mente y en nuestro corazón es que la última palabra siempre la va a tener Dios. Amén. Pues Él fue el quien nos creó en el vientre de nuestra mamá, Él nos formó, Él sabe el día en que nos envía a esta tierra y Él sabe el día en que también nos levanta, nos lleva a ese sueño eterno del cual pues en su momento llegamos a despertar, ¿verdad, hermana Mimi? La última palabra la tiene el Señor en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestro diario vivir. La última palabra siempre la va a tener el Señor. Ahora bien, Dios es un Dios de posibles, de imposibles. Lo que para hermana Mimi, para usted y para mí es imposible, para Dios es posible. Amén. Él es el único que puede crear en nosotros el milagro y nosotros lo único que tenemos que hacer es provocarlo en oración, en búsqueda, meternos ahí a la presencia del Señor y no movernos hasta que suceda lo que nosotros queremos que suceda, hasta que podamos mover la mano del Señor a nuestro favor. ¿Y qué pasa si estamos orando por algo, por un milagro de sanidad? Estamos orando por un milagro de provisión, Estamos orando por un milagro de un don, de un talento, tantas cosas por las cuales podemos estar orando. Vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos vamos a seguir hablando acerca del milagro que está en usted y que está en mí. Porque en nosotros está el milagro y en nosotros también está el poder de poder provocarlo en el corazón del Señor. Así que por favor no se mueva o vaya rapidito a la cocina si tiene que hacer algo, que en unos segundos regresamos. Menospreciamos lo que tenemos y buscamos la fe de otros o lo que otros tienen, pero es que ni se han dado cuenta de lo que tienen en sus propias manos. Cuando Jesús predicó a la multitud, sus discípulos le dijeron que la multitud tenía hambre. ¿Recuerda, hermanita, ese pasaje tan impresionante? Y Jesús les dice que les den ellos mismos de comer. Hasta que Andrés llega con un niño que tenía 5 panes y 2 peces para 20,000 personas. Amén. Es una parábola, ¿verdad? Sí, es muy hermosa, donde Jesús le da de comer a 20,000, si no estoy mal, no sé si 5 panitos. 5 panes y 2 peces. Era todo lo que tenían. Lo multiplicó el Señor. Ahí hay un milagro de multiplicación. Así como sucedió en ese momento, también va a suceder y está sucediendo en nosotros. Debemos de ver siempre el lado positivo de las cosas. Toda cosecha tiene un tiempo específico de Dios. Muchos ven respuestas diferentes en tiempos diferentes. Por eso debemos recordar y creer que toda semilla tiene su tiempo. Hermano, hermana, usted que nos está viendo, que está escuchando, que está en este programa con nosotros, no se desespere. Siga orando, siga clamando. Yo no sé si usted está orando por un mejor trabajo, por un carro, por un negocio, por una casa, está orando por sanidad. No sé por qué sea hoy esa oración que usted está haciendo, pero no se desespere, porque todo llega a su tiempo. Dice que toda semilla tiene su tiempo. Entonces, probablemente el tiempo de Dios no es el mismo.
Probablemente usted se va a cansar de orar y va a dejar de orar porque pues, suele suceder, y cuando usted menos se lo espere, ahí va a estar la respuesta de Dios y se va a sorprender y va a decir, ala, pero si eso era por lo que yo estuve orando tanto tiempo, quizás hasta se le va a olvidar cuándo fue que dejó de orar por esa petición, y se va a sorprender porque Dios se lo va a dar y va a ser en el tiempo de Dios. Usted tiene algo muy hermoso en sus manos, que es la fe. Usted tiene en sus manos el deseo, porque también, hermana Mimi, si no hay deseo para clamar por algo, no lo vamos a hacer. La fe, como decía la palabra, no vamos a movernos por la fe de los demás. O sea, yo tengo una necesidad muy grande en mi vida, pues yo vengo y me acerco a usted y le digo, hermana, ayúdeme, acompáñeme a orar. Porque dice que donde 2 o 3 se reúnen o se ponen de acuerdo sobre algo en la tierra, ahí está el oído atento de papá para escuchar esa petición. Yo no veo de malos, nada malo si yo vengo y me acerco a hermana Mimi, que ella es de mi confianza, que me inspira confianza, y le digo, hermana, ayúdeme a orar. Esto está pasando, o yo necesito esto, ayúdeme a orar. Pero no va a ser la fe de la hermana Mimi la que va a obrar en mi vida, sino va a ser la fe, la pasión con la que yo me acerque al Señor, con la humildad con la que yo vaya y busque el rostro del Señor para poder hacer las cosas. Vamos a enfatizar algo, hermana, para poder seguir en este tema. Es cuando nosotros le pedimos a Dios algo, o cuando simple y sencillamente se da una situación en nuestras vidas, hermana Mimi, que ni siquiera nos da tiempo de pedirle al Señor, y simple y sencillamente Dios obra de una manera muy, muy especial. Yo voy a hablar de 2 cositas así rapiditas. Recuerdo que cuando mi hijo, el mayor, Eric, tenía 9 años, a él le diagnosticaron dengue hemorrágico. Tuvimos 8 días anteriores al diagnóstico que mi hijo iba y venía, se le dio de todo, le atacamos otras cosas pensando que como uno de mamá, ¿verdad? Que le vamos a dar para esto, le vamos a dar. Hasta cuando ya lo vimos mal. Yo recuerdo que una noche, hermana Mimi, mi hijo andaba con una sabanita debajo, como que hubiera sido peluche. Se iba para el cuarto con mi mami, se acostaba ahí, se iba para el cuarto conmigo, se acostaba a la par mía. Hermana, era un témpano de hielo. Mi hijo estaba frío, frío, frío. Esa noche recuerdo que al verlo en la situación en la que él estaba, decidimos con mi mami que al otro día nos lo íbamos a llevar prácticamente de emergencia al doctor. Recuerdo que fuimos, ese doctor era un muy buen médico acá en Mazatenango, y pues pasamos todo el día en la clínica, y Eric constantemente estaba con el deseo de vomitar, de vomitar y de vomitar, y él iba al baño, respiraba profundo y no vomitaba. Recuerdo que cuando al fin el doctor lo ve, el doctor nos dice que lo que Eric tenía era dengue hemorrágico. Ya tenía vasitos rotos, mi hijo ya defecaba sangre. Entonces el doctor dijo que si él hubiera, con un solo vómito que él hubiera hecho, él hubiera empezado a vomitar sangre. Entonces era un caso así bien, un cuadro así bien grave. Recuerdo que esa noche me dijo, te vas al hospital con él, solo que ahí en el hospital no vas a poder estar con él, o te llevo al sanatorio y ahí pues vas a poder estar con él. Pues decidimos que nos íbamos a ir al sanatorio, porque usted sabe que uno de mamá pues difícilmente se separa de sus hijos, y a Dios gracias pues se tenía la posibilidad de poderlo internar. Recuerdo que esa noche, entre todo el diagnóstico que estaban, ya no lo podían canalizar porque Eric llevaba un cuadro de deshidratación tan fuerte que no le encontraban venas, le tuvieron que hacer una disección, creo que se llama, acá le abrieron. Ahí tiene mi hijo la marca de ese caso grave que él tuvo, y recuerdo que ahí fue donde empezaron a colocarle los medicamentos. Esa noche llegaron, yo fui con la maestra de Eric, porque resulta que mi hijo pues estaba en clases, fui con la maestra y le fui a decir que mi hijo no se iba a presentar a estudiar en esa semana porque estaba delicado, estaba grave en el hospital, pero yo en mi corazón de mamá pues yo decía, mi hijo va a estar sano ya para el lunes y él va a llegar a estudiar.
Recuerdo que en ese momento la maestra, que Dios bendiga la vida de esa maestra, le dijo a su mamá, y en ese momento esas hermanas de la iglesia encaminaron sus pasos y fueron a orar por mi hijo a la clínica, al sanatorio. Recuerdo que en esa ocasión pues yo estaba en una llamada telefónica cuando el doctor se acercó a mí y me dijo que por mi hijo ya no había nada que hacer, que lo único que él consideraba que se podía hacer algo porque urgían que le colocaran plaquetas, que era trasladarlo a Guate para el Roosevelt, pero que por la gravedad de la salud de mi hijo, él consideraba que Eric no pasara de San Bernardino y que el riesgo que él muriera en la ambulancia era un 90%. Y que lo único que él consideraba en ese momento era que solo Dios podía hacer un milagro en la vida de Eric. Yo recuerdo que esa noche yo estaba en el teléfono, mi hermana estaba conmigo al teléfono, ella escuchó todo lo que el médico me dijo y mi hermana lo que me dijo fue: anda, encerrate en el baño, encerrate en algún cuarto y entregale a tu hijo a Dios. Él es el que nos lo da y Él es el quien nos lo quita. Hermana, no lo hice. No lo hice, la verdad es que no lo hice, lo puedo decir como testimonio. Yo estaba embarazada de mi segundo hijo y yo le decía a Dios, fíjense, a veces uno no se pone a orar y pedir a Dios, sino a veces yo lo hice, que yo empecé como que en un son de reproche. Yo le decía a Dios, estando a la par de la cama de mi hijo, yo le decía: Señor, ¿cómo me puedes dar uno y quitarme al otro? Así no quería yo. Pues mi hijo estaba grave, tomé la decisión de no llevarlo a Guate, porque dije no voy a arriesgar la vida de mi hijo yéndonos para Guate en la ambulancia. Pues si es tu voluntad, Señor, de que te lo vas a llevar, pues aquí lo quiero conmigo. Y me quedé en la clínica, a pesar del pronóstico de que no iba a pasar la noche Eric. Esa noche hermanas fueron a orar. Se dio un testimonio de las hermanas en un ayuno, que estando ellas orando, ellas sintieron el espíritu de muerte rondando alrededor de mi hijo. Pero la misericordia de Dios fue tan grande y obró un milagro para bien. Mi hijo hoy tiene 23 años, está vivo, está sano, sin ninguna secuela de la gravedad que estuvo pasando. Y hermanos, sin que yo doblara rodillas en ese momento para pedirle a Dios por la salud de mi hijo, porque como una mamá devastada por la noticia, me dejé llevar por la noticia, por la impresión de que ya no iba a tener más a mi hijo, no me quedé sin palabras. Me quedé corta, no supe cómo reaccionar. Pero hoy puedo decir que la vida de mi hijo es un milagro. Un milagro que Dios decidió obrar en su vida y en nuestras vidas. Yo no sé qué puedan estar pasando ustedes hoy, pero sé que Dios es un Dios de amor y Él va a obrar conforme a su voluntad, conforme a su propósito. A veces nos cuesta entender que lo que nosotros queremos, Dios no lo quiere para nosotros. Y no es por maldad, sino porque conforme a sus propósitos, Él decide a veces las cosas que nosotros no queremos escuchar, no queremos ver. Pero creo que también hasta en ese momento debemos ser agradecidos. Yo tuve que esperar 24 horas para que me entrara en la cabeza y, como dijera la muchachada, me cayera el 20 para decirle al Señor: Señor, gracias por el tiempo que me diste a mi hijo. Gracias por estos 9 años. Fue el hijo más maravilloso. Ha sido el ser más hermoso que yo pude conocer de parte tuya. Y le di las gracias a Dios y se lo puse en sus manos. 24 horas para entregárselo, hermana Mimi. Pero él no se lo llevó y yo lo tengo la bendición de tenerlo. Y así como él, puedo dar testimonio del milagro que Dios hizo en la vida de mi sobrina, el milagro que Dios ha hecho en la vida de mi esposo, porque mi esposo, yo le decía ayer,
cómo es que Dios puede obrar en su infinito amor y misericordia, que debe haber un propósito en tu vida. Ha tenido sustos fuertes por cuestiones de quebrantos de salud, pero hasta aquí, pues el Señor lo ha sostenido, hermana Mimi. Amén. Entonces, sé que como hoy yo tengo muchas cosas que decirle a Dios, gracias y muchos milagros que yo puedo contarles a ustedes. Sé que ustedes hoy podrían llamar, poner un mensaje y decir, Dios hizo un milagro en mí, hizo un milagro en mi hijo, hizo un milagro en mi esposo, en mi esposa, porque todos tenemos un milagro que contar de parte de Dios. Amén, amén. Cuántas cosas que rescatar de este testimonio, hermana, cuántas cosas que pueden aprender, si pueden motivar a cada uno que estamos esperando ese milagro. Quizá sea un milagro de cambio de domicilio. Quizá alguien está esperando que le salgan sus papeles para irse al extranjero. Quizá está esperando que se le abra una puerta de trabajo. Quizá, y si no llega, no se desespere, porque entonces es la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios muchas veces cambia y toca el corazón de Dios. Cuando uno le dice, bueno, Señor, que se haga tu voluntad, ¿verdad? Hay una rendición a Él. Y eso es lo que a ese punto nos lleva a Él, ¿verdad? A que haya una rendición. Es otra herramienta que el Señor nos da esta mañana, ¿se da cuenta? No son herramientas materiales. El Señor no le está pidiendo que tenga una cuenta bancaria alta. El Señor no le está pidiendo que usted trabaje de sol a sol. Es rendición, obediencia, fe. Humildad, hermana, porque humildad. Yo recuerdo, hay una parte de la Biblia, yo soy no tengo muy buena retentiva, pero sí tengo muy presente esto, que había una mujer que estaba pidiendo algo en especial y que ella se rindió y derramó su corazón delante del Señor y lloró y algo tuvo que haber movido en el corazón del Señor, que el Señor le permitió que ella viera por lo que tanto estaba pidiendo. Amén. A veces necesitamos humillarnos de tal manera delante de Dios para mover el corazón de Dios. Yo creo, hermana, que es Dios ese Padre amoroso, que probablemente es como cuando usted le va a dar permiso para algo a su hija. Usted le dice hoy, no. Y de repente está su nena y hace micos y pericos, hace cosas y todo. Y usted dice, mi niña, sí le voy a dar permiso. Y le termina dando permiso. Yo siento que así es el corazón de papá. Amén. Que nosotros lo movemos a misericordia, lo movemos a ese amor inmensurable, ese amor eterno que Él nos tiene, que es un amor incomprensible, hermana Mimi, que nos hace mover la mano de Dios a favor a ese milagro que estamos esperando. Hermanos, hermanas, esta mañana queremos dejar en su corazón que hay milagro en su vida. Que no porque usted no ve algo que está esperando ansiosamente, no significa que no hay un milagro en su vida. Sí hay milagro en su vida. En sus manos está provocar ese milagro, como dice, ese milagro acá en la tierra, o sea, y termina en el cielo. O sea, nosotros movemos el corazón de Dios, movemos ese corazón a favor nuestro. Y si usted está esperando, como dice hermana Mimi, un cambio de domicilio, la aprobación en un trabajo, no sé qué sea lo que usted está esperando hoy, y si no lo ve, no es porque Dios no le ame, sino porque Dios va a obrar en el tiempo que Él considera que sea necesario. Amén. El milagro está ahí, el milagro está en sus manos, el milagro está en ese don, en ese talento, en ese carácter, en ese momento que usted se sumerge en la presencia del Señor y empieza a clamar a favor suyo. No es con la fe del vecino. Exacto. No es con la fe de la hermana ni del hermano, es con su fe, porque solo Dios tiene ese poder de mover lo imposible a posible. Amén. No hay imposibles para Dios. Y para que nosotros veamos ese mover del Señor, tenemos que creerle.
Por eso ese tema es: el milagro está en ti. Porque así como esa mujer viuda que no tenía nada aparentemente más que una vasija de aceite, ella se movió, y como dice hermana Mimi, ella fue obediente, ella llegó hacia la persona correcta, ella fue obediente a seguir paso a paso, fue ordenada para hacer lo que se le dijo, ella siguió ese orden y tuvo recompensa. Hagámoslo nosotros también, corramos hacia Dios, pidámosle a Él la dirección y sigamos paso a paso como su palabra nos lo hace ver, para poder obtener ese milagro que nosotros queremos, para poder reconocer el milagro que Dios está haciendo en nuestra vida. Hermana Mimi, no sé si quiera aplicar algo ya para terminar este programa. Gracias, hermanita. Pues ánimo, usted nos estuvo escuchando, no fue una casualidad, no fue bueno, no hay otra cosa que escuchar y escuché esto. No, pienso que el Señor ha traído bastante enseñanza, al menos a mi vida, dirección. Hermanita, no sé, ¿usted está necesitada de un milagro? Sí. Yo estoy necesitada no solo de uno, de varios milagros, donde sé que solo la mano de Dios puede ayudar y lo puede hacer posible. Pero hoy estoy entendiendo también que es necesario rendirse, postrarse, buscar el trono de la gracia, permanecer ahí, estar con sus oídos atentos a los pasos y a la dirección del Señor. Recuerde que no en todos nos va a decir el Señor sí, pero cuando dice un no también hay un propósito, hay una razón. A veces nos la revela, a veces no. Pues nosotros debemos de caminar a ciegas con Él y entender que su sí, qué alegría, y su no, qué alegría. Porque entonces, y es que realmente solo Dios es el único, aparte de conocer nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, ¿verdad? Es el que realmente va a ver el bienestar nuestro. Y es que venía así rapidito algo tan sencillo, porque nosotros como padres nos afanamos a quererle dar todo lo que nuestros hijos nos piden, ¿verdad? En el caso, una de mis hijas pequeña me pedía una bicicleta. Y por X o Y razón yo nunca pude comprarle una bicicleta, nunca nadie llegó y le brindó una bicicleta, ¿verdad? Porque a veces ni siquiera lo usa uno. El Señor trae las cosas de diferentes lugares para hacernos un milagro. Y en esa ocasión nada. Nosotros vivíamos en la capital y era un lugar con bastante afluencia, ¿verdad? Tráfico y personas, y ustedes conocen pues lo delicado que es que un niño esté en la calle, en esos lugares, ¿verdad? No hay suficiente tranquilidad. Y bueno, la bicicleta nunca llegó a él, y ella creció, ¿verdad? Pidiéndole a Dios una bicicleta. Y un día me dice: mami, Dios nunca me dio una bicicleta. Perdió la esperanza o entendió que había sido un no de parte del Señor, porque una vez me dijo: nunca me la dio. Y entonces, ¿por qué? Me dijo. Padre, ¿qué le respondo, verdad? Y mire, esa es la palabra del Señor, ¿verdad? Tú no sabes por qué el Señor nunca te la dio, de qué te estaba guardando, yo no sé. Y le hice ver, ¿verdad? En ese momento donde nosotros vivíamos en ese tiempo, era un lugar donde transitaba mucho vehículo, pudo haber sufrido un accidente, pasaban muchas personas, pudo habérsela robado, pudo haber tenido un susto mayor, y Dios resguardó eso. Entonces, hermano, hermana, amigo, amiga que nos ve, tenga fe, tenga la certeza de lo que el milagro que Dios tiene para usted va a llegar sí o sí, es la voluntad del Señor, y solo déjese guiar por el Señor y alabe sí o sí, adore sí o sí, y déjese llevar a ciegas por el Señor, que es lo más importante, y de ahí va a partir un buen milagro. Amén. Venía a mi mente una predicación. Yo creo que hay una predicación que se titula Aprendiendo a aceptar el no de Dios.
Yo recuerdo que la escuché en su momento y me impactó ese título, Aprendiendo a aceptar el no de Dios. Siempre Dios obra a favor nuestro. Amén. Qué bonito ejemplo el de la hermana y qué duro cuando nos toca que enfrentar a nuestros hijos para darle una respuesta y a veces nosotros no sabemos ni cómo hacer para hacerles entender a ellos que a veces a nosotros los adultos nos cuesta entender el propósito de Dios. Ahora nos imaginamos a los niños, ¿verdad? Cuando ellos piden con mucha alegría y con mucho entusiasmo algo, pero tenemos que aprender también que los tiempos de Dios son perfectos. Así que mi amada amiga, hermana que nos estuvo viendo, que nos estuvo escuchando, el milagro está en sus manos. No hay vuelta de hoja, el milagro está en nuestras manos. No porque nosotros vamos a agarrar una varita mágica y ¡plin!, vamos a hacer que las cosas se vuelvan reales, no, porque nosotros tenemos el poder en nuestras manos, en nuestros labios, en la humildad de doblar rodillas para mover el corazón de Dios a favor nuestro. Así que gracias por este tiempo, quiero orar para poder despedirnos. Gracias porque usted sintoniza este programa, por favor. Si tiene una amiga, tiene una prima, tiene una hermana, tiene una vecina, invítele a que se conecte por Facebook a este programa La Mujer de Hoy, los martes, los jueves a las 9 de la mañana en el canal Nueva Familia. Yo sé que siempre hay una palabra de bendición para su vida. Nosotras, las hermanas de este equipo de televisión, siempre estamos con todo el buen deseo de poder servir de bendición para ustedes, y quiero comentarles que primero siento que el Señor habla a nuestras vidas por medio de lo que leemos, estudiamos, logramos a veces identificarnos con el tema. El Señor habla, el Señor siempre habla, así que les invitamos a que siempre se conecten a este programa, a que estén al pendiente de la programación, a la programación de nuestro canal, que siempre es para edificar nuestras vidas, para servir de bendición. Así que donde usted está, por favor, incline su rostro, permítame orar por usted. Amén. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por mover nuestra vida, Señor, y poder estar acá sentadas con hermana Mimi para poder ser de bendición, Señor, en este programa. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, por la amiga, por el amigo, por el hermano, por la hermana que está viendo este programa, Señor. Gracias porque nos permites entrar ahí en la intimidad de su hogar, Señor. Hoy oro, Padre Santo, por la vida de esta persona que nos está viendo. Yo no sé qué necesidad tenga ahí donde está, mi Dios. No sé qué necesita, no sé si necesita de una respuesta de sanidad, de una respuesta de sanidad física, de sanidad del alma, Señor. No sé si necesita un bien material, Señor. Pero yo sí sé, Señor, que eres un Dios de poder, que eres un Dios de amor, que eres un Dios de misericordia. Y hoy oro, Señor, por cada familia que es representada por la persona, Señor, que está conectada viendo este programa La Mujer de Hoy. Bendigo sus vidas, Señor. Te pido por ese milagro que ellas o ellos están esperando, Dios. Tú eres un Dios de imposible, Señor, y sé que los ojos de mis amigas, de mis hermanos, van a ver el mover de tus manos en sus vidas, Señor. Bendigo la vida de hermana Mimi, mi Dios amado. Bendigo la vida, Señor, del equipo de esta televisión, Señor, que ellos hacen posible este programa. Bendigo la vida de nuestros directores del canal, Señor, que gracias a ellos, Señor, hay un equipo conformado que trabaja, Señor, para bendición de nuestros televidentes, Padre. En el nombre de Jesús, gracias por este martes tan lleno de bendición. Gracias por tu amor y tu misericordia, Dios amado. Amén y amén. Así que están invitadísimos para el jueves en el programa La Mujer de Hoy. Sé que habrá un tema muy especial para sus vidas y gracias por ser parte del programa de hoy. Hasta pronto.